Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta, aquí en el salón principal del Jockey Club Corrientes. Y hoy nos visita la doctora Marta Altave de Lertora, que es abogada y doctora en Derecho por la Universidad del Nordeste, magíster en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad de Lomas de Zamora, jueza de Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral de la provincia de Corrientes, vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, profesora titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNE, replicadora de los programas de género y trata de personas con fines de explotación sexual de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es miembro fundador de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, integrante de la Cátedra Libre de Derecho Indígena, doctor Ricardo Altave, de la Facultad de Derecho de la UNE, autora de libros, de trabajos científicos publicados en el país y también en el extranjero, y otras tantas cosas más. Gracias. Gracias, doctora, por estar acá. No, gracias a vos por invitarme y por tomarte el tiempo de leer todo eso. ¿Y usted cómo se definiría más allá de este currículum? Yo me defino como una persona común, quizás que con el aditamento de que creo que tengo un compromiso social. Un compromiso social porque tuve acceso a la universidad, por ejemplo, que me permitió vivir dignamente, ¿no? Y entonces tengo que devolver en parte lo que aprendí, enseñarles a otros, empoderarlos en cuanto a sus derechos, y quizás esa es mi actividad pública, digamos. Y mi compromiso con ciertos valores y demás, porque vengo de una familia con valores republicanos, igualitarios, solidaridad, una serie de cosas, y me casé con una persona que comparte esos valores. Entonces también pude construir una familia a partir de esos valores. En torno a eso, claro. Podríamos empezar, si usted está de acuerdo, doctora, con conociendo un poquito el rol de la Oficina de la Mujer en la Corte y de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina. ¿De qué se encargan esas instituciones? Sí. ¿Por qué son relevantes? Son muy relevantes. ¿Y cuál es el rol y, en todo caso, cómo usted llegó allí, ¿no? Bueno, cómo llegué, voy a memorar a una muy querida amiga, Marta Elena Feris de Machado, que es prácticamente una de las socias fundadoras de AMJA Corrientes, con una María mujer Elisa de una Morilla, cultura enorme, extraordinaria y muy humanista también. Y entonces ella me invita a formar parte de la Asociación Argentina de Mujeres Jueces. Ya hace más de 20 años, ¿no? Ella es la que me lleva a esta asociación. Y bueno, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina surge como una filial de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, y por iniciativa de Arlene Patch, que es una jueza norteamericana que convoca a algunas juezas del mundo, entre ellas a Carmen Argibay,
Carmen Argibay en ese entonces no era miembro, estamos hablando de 1991, 1992, 93, esos son los años en que se gestan estas instituciones. Argibay, que después fue la primera mujer, Carmen María Argibay, fue la primera mujer designada por un gobierno constitucional miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de 150 años en que la Corte Suprema no tuviera mujeres. Es decir, hubo una mujer, Margarita Arbúas, que fue profesora acá en sus inicios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Noreste, pero fue designada en un gobierno de facto. En cambio, Carmen fue en un primer gobierno constitucional. La segunda fue Elena Hayton de Nolasco. Lo que pasa es que primero asumió Elena porque la doctora Carmen Argibay estaba cumpliendo funciones en La Haya y estaba terminando el juzgamiento de los crímenes de Bosnia, porque ella formaba parte de muchos tribunales internacionales, ¿no? Bueno, volviendo a AMJA, a inicios de los 90, Arlene Patch, esta jueza norteamericana, convoca a Carmen Argibay porque se habían cumplido 10 años de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en sus relaciones interpersonales. Es el nombre de la convención, internacionalmente conocida como CEDAW, que es un instrumento jurídico de Naciones Unidas. Y resulta que ninguno de los gobiernos había hecho prácticamente nada en el mundo para erradicar estos estereotipos de género que provocaban violencia y desigualdades en las mujeres. Entonces la convoca para formar la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, con el compromiso de que estas juezas, a su vez, formaran en la Argentina las filiales. Bueno, acá se inicia con Carmen Argibay, la doctora Hayton de Nolasco, Gladys Álvarez, la doctora María Luisa Lucas, que falleció el 12 de febrero de este año, con 91 años, siendo presidenta del Superior Tribunal de Chaco, y entonces forman la Asociación Argentina. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra asociación, de la que tengo el honor de ser vicepresidenta en este momento? Es la de promover la realización de los derechos humanos de las mujeres, entendidas, mujeres adultas, mujeres mayores, niñas, adolescentes, promocionar en todos los ámbitos y promover las políticas públicas, la ejecución de políticas públicas que fomenten la igualdad en el goce de los derechos de las mujeres. Por lo que usted relata, estamos hablando de 1980, 1990, sí. Es decir, el protagonismo de las juezas y magistradas es como que viene en aumento, está cobrando fuerza política, digamos, dentro de los estados, provinciales, federales, pero da la sensación de que no hay que dar nada por sentado, ¿no? No. Hemos avanzado muy poco en esto. Nosotros, yo lo quiero dejar aclarado, sabemos que no somos iguales a los hombres en nada, ni físicamente, ni biológicamente, no somos, seguramente tampoco emocionalmente somos iguales, pero sí somos seres humanos. Es una barbaridad que tengamos que reafirmar que somos seres humanos y tenemos derecho a gozar de los mismos derechos, en todos los ámbitos. Pero esto tiene que ver con una cuestión cultural, claro. Una cuestión que debe nacer de los propios hogares. Claro. Sí, la educación temprana y todo la educación, eso, ¿no? La erradicación de los estereotipos de género. Exacto. Eso es importante. Pero sí. También en los ejemplos, ¿no? Y la Corte Suprema hoy es 4-1, sí. Y en Corrientes hubo una mujer jueza, ministra del Superior Tribunal de Justicia hace tantos años. Muchísimo. Y hace tantos años que no hay ninguna mujer en la Corte local. Así es. Desde el año 1994, 1999. Fue Fagalde de Duhalde. Fagalde de Duhalde.
Pero la primera mujer que llega al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, recordemos que Corrientes es una provincia preexistente, o sea que aún antes de la Constitución, que tiene más de 150 años, ya existía Corrientes. Corrientes dicta su Constitución en 1821. Así es. Y la primera mujer que llega al Superior Tribunal como fiscal del Superior Tribunal es la doctora Piloni de Sierra. María Delfina Piloni de Sierra. ¿Y cómo abordan ustedes ese tema? Porque en la justicia hay como mayoría de mujeres en las bases y en los sectores intermedios, pero... Bueno, a eso se llama el techo de cristal. El techo de cristal porque tanto en el ámbito privado como público es muy difícil que a las mujeres, por estos estereotipos sociales, se les den lugares de decisión, lugares importantes de decisión. Y lamentablemente, por ejemplo, circunscribiéndonos a Corrientes, la decisión de que haya mujeres en el Superior Tribunal es una decisión política. Así es. Porque quien decide es el gobernador. Exactamente. Entonces no hubo voluntad en los gobernadores desde 1999 en adelante, no hubo voluntad de poner mujeres en el Superior Tribunal. Más allá de lo que dicen, digamos. La voluntad política no existe. Bueno, yo tampoco escucho que digan mucho, ¿eh? La verdad es que no escuché mucho. Bueno, en el último tiempo como que está el tema en agenda, pero está el tema en agenda solamente. Ahora, doctora, ¿por qué es relevante socialmente que las mujeres accedan a esos lugares? Bueno, es muy importante porque representamos más del 50% de la población. Entonces, imagínese que no es lo mismo la mirada de un hombre respecto de un hecho donde es víctima una mujer, por ejemplo, o cuestiones patrimoniales en el matrimonio. Vamos a tomar esto para no tomar lo penal, que quizás es de lo que más se habla. Pero pensemos en el hombre. ¿Qué se piensa del hombre? El hombre tiene que ser proveedor, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, en un porcentaje altísimo, las mujeres son amas de casa. No salieron de su casa a buscar dinero. Ahora, tuvieron que cocinar, atender los hijos, limpiar la casa, lavar la ropa del marido para que él salga a procurar el dinero. Cuando llega el momento de repartir los bienes, muchas veces los bienes están a nombre del esposo. Y hay una puja tremenda en la distribución de los bienes, por más que el código diga que hay una comunidad de bienes y hay que dividir el 50% de más. Después viene toda la historia de la provisión de los alimentos, se llaman alimentos, pero en realidad es el medio de vida de esta persona, que queda sola, a cargo de los hijos, a cargo del hogar muchas veces, y que tiene que cubrir todos los gastos. Y resulta que ahí surge una mirada absolutamente patriarcal, que es, bueno, sí, pero este hombre es el que trabajó toda la vida, trajo el dinero, esta señora no hizo nada. En la Constitución de Corrientes, en el artículo 45, a partir recién del año 2007, dice que el trabajo en el hogar tiene un componente económico importante. Claro. Pero volviendo a su pregunta, ¿qué hace bien? Tenemos mejores criterios de igualdad porque hemos sufrido la desigualdad. Entonces estamos en mejores condiciones de mirar la situación del desigual. Entonces es importante la cantidad del género, pero también la perspectiva de género. La perspectiva de género que la tenemos nosotros las mujeres. Nosotros las mujeres tenemos perspectiva de género. No quiero decir, nosotros las llamamos las mujeres con bigote. Que hay muchas mujeres que responden a esa educación patriarcal y machista, porque salieron de un hogar patriarcal y machista. Entonces repiten en su vida pública, en sus sentencias, en el caso que me toca a mí, repiten lo que aprendieron en la casa. Porque ¿qué hace uno cuando uno dice es una persona violenta? Pero es que viene de un hogar violento. Normalmente viene de estructuras violentas. Y entonces replica en la vida pública lo que aprendió en su casa.
Usted trabaja muy activamente en la aplicación de la perspectiva de género en las distintas funciones del Estado. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es su necesidad personal y social de abordar esa problemática? Porque quiero dejarle a las generaciones futuras, desde lo poquito, decía la Madre Teresa de Calcuta, que para contar cantidades se empieza por uno, dos, tres, es decir, yo creo que desde mi lugar puedo aportar algo para dejar a las generaciones próximas una sociedad mejor, más igualitaria. Pienso primeramente en mis hijas, claro, en mi nieta, pero también pienso en mis sobrinas, en mis sobrinas nietas, en mis sobrinas bisnietas. Pienso en las personas que quiero, que son mujeres, en ancianas que en este momento están sufriendo mucha violencia en sus propios hogares, de sus propios hijos, que se apropian de sus sueldos y que las tienen en la indigencia. Esto es tremendo. Y entonces creo que yo que puedo hablar porque soy vicepresidenta de AMJA, porque soy profesora de Derecho Constitucional, formadoras de demócratas, porque los abogados tienen que ser demócratas y tienen que creer en la igualdad. Entonces yo tengo un compromiso moral conmigo misma, que es la de enseñar y marcar las desigualdades. Bueno, y estamos en Corrientes, ¿no? Y algunos magistrados incluso ocurrió que se han negado a las capacitaciones de género por considerar lo que son adoctrinamiento. ¿Por qué pasa eso? ¿Usted qué cree? Bueno, primero porque hay una confusión tremenda en el término género. La perspectiva de género tiene que ver con los principios de igualdad y de razonabilidad. Es decir, tiene que ver con que tratar a personas que están en una relación laboral, jurídica, lo que fuera, tratar en igualdad de condiciones, viendo cuáles son las desigualdades que aparecen en esa relación. De eso se trata la perspectiva de género. En cambio, se piensa en el adoctrinamiento de género en otras cuestiones que tienen que ver con el colectivo LGTB+Q, o con cuestiones que hablan del no sexo, y esto no tiene nada que ver, son cosas diferentes, aunque cercanas, pero no tiene que ver. De movida una inexactitud conceptual. Bueno, es un desconocimiento, o sea, aquellas personas que se niegan a realizar estas capacitaciones o a promover las capacitaciones, que ha costado muchísimo en Corrientes, ha costado mucho. Por más que se diga que hay políticas de género y demás, cuesta bastante. Nosotros firmamos un convenio ahora con la Cámara de Diputados, una cosa importantísima, para que capacitarlos a todos los integrantes de la legislatura, de la Cámara de Diputados, en la ley Micaela, por ejemplo. Claro. Esto es muy importante. Sí, respondiendo a su pregunta, tiene que ver con un error absolutamente conceptual. Es la falta de conocimiento sobre la materia. ¿Y qué quiere decir cuando dice que la igualdad debe ser entendida como mandato constitucional? Es decir, juzgar con perspectiva de género es un imperativo constitucional. Sí, es un imperativo constitucional. La igualdad es un imperativo constitucional y convencional en el goce de derechos. Usted sabe que en nuestra Constitución la igualdad es para hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos. Pero por las dudas, en el 75, inciso 23, se impone al Congreso políticas activas en defensa de niñas, niños, adolescentes, mujeres, ancianos, personas con discapacidad, para reforzar las ideas de igualdad. Lo mismo en el 19, en el 17, en un montón de artículos. Claro, pero en además, el por las dudas ese es como que... alguien no entendió. Susana Medina, una de las ex presidentas de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, había dicho en su momento que el Poder Judicial es el más conservador de todos los poderes. ¿Concuerda con esto? Creo que no es yo creo que los tres poderes del Estado en todos los ámbitos
Yo creo que no solamente el Poder Judicial. Quiero dejar a salvo este Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que está compuesto por 5 hombres. Sin embargo, han implementado políticas tendientes a la capacitación de magistrados y empleados en cuestiones de género. O sea que en algo se ha avanzado. ¿Alcanza con eso? No, hay que hacer efectivas estas capacitaciones y a mi modo de ver tienen que ser obligatorias, absolutamente obligatorias. Y respecto del Poder Judicial, el modo de efectivizarlo es que en los consejos de la magistratura ya se va a venir la crítica, porque en el Superior Tribunal, los miembros del Superior Tribunal no pasan por el Consejo de la Magistratura. Es una decisión absolutamente política. Propone el Ejecutivo y presta acuerdo el Senado, o sea, gobernador y Senado, y punto. Se terminó. Pero si en los consejos de la magistratura, cuando se toman exámenes, se pide capacitación en género, yo creo que la cuestión se va a modificar. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a mi modo de ver, en todos los niveles, el nivel nacional, provincial, municipal, son conservadores, porque las estructuras políticas son conservadoras. Le doy un ejemplo. El otro día el presidente Fernández, y no es política partidista ni nada, pero un ejemplo reciente, puedo dar muchos otros. El presidente Fernández convocó a los más importantes empresarios de la Argentina. ¿Usted vio la foto? Sí, no había una mujer ahí. Ni una mujer, y hay importantísimas empresarias argentinas. Lo interesante es que fotos como esas hoy ya no pasan de largo, ¿no? No, no pasan de largo. Nos pasó el año pasado a nosotros en la UBA, en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Le voy a mostrar después la foto. Yo soy la única mujer. Las estructuras son conservadoras. Y son las que terminan condicionando. Son las que tienen los poderes de decisión. Claro. O sea, lo importante es que haya mujeres en los lugares de decisión. Doctora, usted... Que haya mujeres, perdón, con perspectiva de género. Claro. Porque vuelvo a decirle, hay mujeres con bigote. No se olvide. Hay mujeres que son más patriarcales y más machistas que algunos hombres. Al referirse a uno de sus fallos, usted había participado por una cuestión de cupo hace un tiempo en las listas para elecciones aquí en Corrientes. Usted fue bastante categórica señalando que los partidos, voy a leer, los partidos políticos respetan el cupo, pero se juega como un techo y no como un piso. Sí. Es decir, es como que hay que cumplir, pero lo cumplen mínimamente. No hay una cultura política igualitaria. ¿Es así? Y no hay. No hay. Los partidos políticos son ultraconservadores en ese punto. Y le digo más, ese caso que usted al que alude es un caso judicial que me tocó resolver el año pasado y hubo una confusión tremenda porque no era una cuestión de cupo la que había que resolver. No era un tema de cupo, ni siquiera de paridad, sino que era una obligación constitucional que tienen los partidos políticos de incorporar mujeres en los cuadros partidarios, pero también en las postulaciones a cargos electivos. Usted no va a ver en la boleta de ningún partido político que una mujer encabece la lista. Entonces, ¿qué ocurre? Cumplen con el cupo, porque hay un decreto reglamentario que se repite en todas las provincias. Este es un caso local, pero se repite a nivel nacional y a nivel provincial, en todos lados, y a nivel municipal. Se reglamenta y se dice, bueno, si hay que cubrir 2 lugares, la mujer puede ir en el primero o en el segundo lugar. Por supuesto que va a ir al segundo lugar. Entonces, después, cuando se practica el don, ¿qué pasa? Un código de reparto. Claro, hay que sacar el cociente electoral. Cuando se saca el cociente electoral, o sea, el numerito por el que hay que dividir, entran los primeros, pero no entran los segundos ni los terceros. Claro, y ahí se desvirtúa el... Totalmente. Nosotros tenemos en Corrientes consejos deliberantes compuestos por mujeres solamente. O miremos la legislatura local. Hay muy pocas mujeres. Claro, el cupo no, ni siquiera se cumple el cupo. Porque se licúa el cupo con el don.
Pero si hubiera, supongamos que hubiera paridad de género, va a pasar lo mismo. Porque si no hay voluntad política, no hay decisión política de los partidos políticos de poner mujeres encabezando las listas de candidatos, nunca van a entrar las mujeres. Bueno, y a propósito, le voy a hacer las últimas 3 preguntas. ¿Usted qué piensa de la ley, de la eventual, se está discutiendo de nuevo, una ley de voto joven y de paridad de género? Estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto que debe haber, ya a esta altura. Estamos en el 2020. Es una barbaridad que ya no tengamos. ¿Por qué? Porque el artículo 37 de la Constitución, en la segunda parte, y de la Constitución Nacional, que es obligatoria para todo el país, dice que debe haber igualdad real, real, la palabrita real, de oportunidades en los cargos electivos entre varones y mujeres. Y esa misma fórmula se repite en la provincia de Corrientes, en la Constitución de la provincia de Corrientes, que para reforzar en el artículo 45 dice que no puede haber ninguna diferencia entre varones y mujeres en ningún ámbito. Esto es novedoso, yo lo llevo como bandera a todo el país y al exterior a ese artículo 45 de la Constitución de Corrientes, pero no tenemos una ley de paridad de género. Y en las discusiones álgidas y del voto joven, como por ejemplo la del aborto, ¿cuál es su posición? Bueno, ese es un tema en que prefiero no contestar, pero no contestar porque es yo sé que tengo poco tiempo y tendríamos que hacer todo un programa de eso. Entonces yo le podría explicar bien sobre qué puntos estoy de acuerdo y sobre qué puntos no. Bueno, pero lo que le voy a decir sí, es que el artículo 86, segunda parte del Código Penal, desde el año 1921, establece que la mujer embarazada como resultado de una violación, y no es necesario que sea de mente idiota, sino simplemente que sea violada, tiene derecho a que se le practique un aborto que no es punible. Eso, lamentablemente, ha sido totalmente desvirtuado en nuestro país, en la Argentina. Queda hecho ese compromiso, ¿no? Sí, cómo no. Ahora, yo mencionaba al principio, y usted es integrante de una cátedra libre que tiene del doctor Ricardo Altave, ¿no? Que es su hermano. Mi hermano que fue su menor. hermano. ¿Qué es esa cátedra? ¿Y por qué se creó? Bueno, ¿Y por qué lleva el nombre de su hermano? Muy bien. Esa cátedra es una cátedra que pertenece a la Facultad de Derecho de la UNE. Está creada por 2 resoluciones de Consejo Directivo en tiempos en que una mujer, Verónica Torres de Brear, era la decana. Y continúa con esa política el actual decano, Mario Villegas, muy comprometido con la igualdad en todo sentido, y tiene como objeto procurar que los pueblos indígenas sean autónomos en su toma de decisiones. ¿Y cómo actúa la facultad para lograr ese objetivo? Enseñándoles sus derechos, capacitándolos en lo que es las normas jurídicas nacionales e internacionales que hablan de sus derechos y los mecanismos jurídicos a través de los cuales pueden hacer efectivos esos derechos. Y me preguntaba por qué lleva el nombre de mi hermano. Porque mi hermano es prácticamente el primer abogado indigenista que hay en la Argentina. Es un egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, un abogado egresado de la Universidad Nacional del Nordeste y que dedicó toda su vida, su corta vida, murió a los 40 años en Formosa defendiendo los derechos de los pueblos indígenas. Era abogado de los indígenas, era abogado de los pueblos indígenas y es el autor, con su equipo, del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Y ahora ese tema surgió de nuevo con el COVID y las poblaciones indígenas del Chaco, ¿no? Sí. Doctora, si usted me tuviera que recomendar un libro suyo, ¿cuál sería? Un libro mío. Le recomiendo un libro que se llama El control de convencionalidad en la Argentina. Y si usted me tuviera que recomendar un libro para abogados, para jueces, para estudiantes de derecho que están viendo este programa, ¿cuál sería? Género y Derecho, de Diana Mafía.
Muchísimas gracias, doctora. No, no es nada, faltaría más. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que esta y las demás entrevistas están en los repositorios digitales eduardoyolmedio.com del Diario Litoral y también se ve todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.